Esto escribieron mis padres en uno de sus tantos apuntes de investigación resguardados en su oficina dentro de nuestro hogar. Los dos trabajan para la misma compañía multinacional que hace muchísimos años comenzó un desarrollo espacial que hasta ese momento nunca se había visto. No solo con la exploración del universo, sino hasta incluso llegar a la colonización de planetas donde se pudo comprobar que la vida humana podía desarrollarse. En uno de esos planetas, llamado Steles, fue donde nací. Mis bisabuelos pertenecieron a la primera generación de pasajeros que lograron adquirir un boleto para viajar comercialmente desde su planeta natal de Brice hacia una estación espacial. Dicho viaje fue una verdadera proeza, es decir, ya se habían realizado viajes al espacio, pero con propósitos nada comerciales ni para la ciudadanía en general, por lo que para brindar un servicio de ese tipo se requería de mucha preparación e inversión, que lamentablemente no fueron las suficientes. Después de que el primer viaje comercial fracasó, dejando consecuencias lamentablemente fatales, se cancelaron los otros dos que se tenían previstos y, por ley, se prohibió que cualquier empresa considerara volver a ofrecer un servicio como ese. Pocos años pasaron cuando esa ley fue retirada, ya que la Alianza Aeroespacial Internacional, que era financiada por gobiernos de muchos países del mundo y empresas privadas, había creado un programa de colonización planetaria que consistía en literalmente eso: intentar replicar en lo máximo posible el desarrollo de la civilización humana en otro planeta, uno que previamente había sido estudiado, explorado y cuyas características ambientales permitirían que las condiciones vitales de los seres vivos de Debris sean, si no las mismas, lo suficientemente parecidas en este nuevo mundo. Steles se trataba de un planeta que contaba con recursos naturales existentes en el original, como el agua, pero también con otros que eran distintos y resultaban poco aptos para el humano, como el aire y el oxígeno principalmente, o la gravedad y otras fuerzas fundamentales. Entonces, cuando dicho planeta fue explorado por primera vez, se comenzaron a implementar sistemas artificiales para proporcionar o modificar dichos recursos que son imprescindibles para los seres vivos, no solo humanos, sino incluso animales necesarios para el ambiente, por ejemplo el caso de algunos insectos como las abejas. Al principio, la atmósfera no era para nada apropiada ni adaptable. Algunos astronautas, a pesar de llevar uniforme y equipo de protección, desarrollaron una especie de alergia en la piel que afortunadamente no era dañina, ya que las pruebas médicas realizadas al terminar la misión arrojaron resultados afortunadamente positivos. Es decir, se trataba de, en efecto, una irritación, pero que no atentaba con la anatomía, salud e integridad de los humanos, a diferencia de otros planetas que se habían investigado e incluso intentado explorar, donde los niveles de radiación y gases existentes podían ocasionar enfermedades a corto y largo plazo que conducirían incluso a la muerte. Para arreglar el problema de la reacción alérgica y la falta de oxígeno, se implementaron sistemas que abastecían al entorno de gravedad especial y oxígeno artificial, diseñados específicamente para alcanzar niveles necesarios para vivir, así como también la purificación del agua. Pero definitivamente lo más atractivo de la corteza de Steles era que se podían establecer métodos orgánicos o naturales de creación de energía como en Debris. Por ejemplo, acciones como sembrar árboles y de esa manera generar oxígeno, o extraer recursos como minerales no presentes en el planeta original e incluso un tipo de aceite fósil parecido al petróleo y otras fuentes de combustible. Entonces se logró establecer en una parte de la superficie de aquel planeta una zona donde primero se instalaron astronautas y especialistas de investigación pertenecientes a la Alianza Aeroespacial Internacional, así como mineros, topógrafos y demás mano de obra. Inicialmente el grupo de astronautas viviendo en el Distrito 1, como se le llamó a esa zona, era reducido, pero cada vez fue llegando más y más personal, a tal punto que había que crear nuevos distritos. El desarrollo de la vida era favorable, por lo que la Alianza y los gobiernos reactivaron el proyecto de los viajes comerciales interplanetarios, por lo que se fusionaron con la empresa que originalmente realizó el fatal viaje, aunque con mayores recursos para prevenir riesgos y ofrecer un servicio seguro en todos los aspectos, fundando una nueva compañía, llamada Eknova. La misión ahora consistía en llevar a los turistas a Steles, pero con el objetivo de darles la opción de quedarse a habitar los nuevos distritos para comenzar a desarrollar ahí la vida de ciudadanos regulares y no solo de astronautas y científicos entrenados. Obviamente esto requeriría que los voluntarios dejaran prácticamente la vida que tenían en Debris y que estuvieran dispuestos a empezar una nueva. Esto, sumado al miedo que causaba otro posible accidente como en la nave anterior, hizo que el grupo de personas que se supone iban a viajar originalmente se redujera bastante, y pocos fueron los que aceptaron. Entre ellos estaban mis bisabuelos, claro, en ese tiempo jóvenes.
Los tripulantes fueron separados en dos grupos. El primero viajó con éxito, afortunadamente, y el segundo, donde iban ellos, hizo lo propio. Cabe decir que previamente habían pasado por un programa de capacitación física y psicológica, y fue ahí donde se conocieron. Una vez que llegaron y aterrizaron en Esteles, comenzaron sus nuevas vidas. Trabajaban realizando tareas bajo el mando de Eknova. Al ser pocos los habitantes de ese distrito, ambos se frecuentaban mucho. Terminaron enamorándose y tuvieron hijos. Como algunos otros pobladores también se relacionaron, fue necesario crear más distritos, por lo que el trabajo ahí iba enfocado a eso y a la extracción de recursos principalmente. La adaptación de las personas resultó más fácil de lo que se pensaba y así pasaron generaciones y generaciones, hasta que, por fin, gran parte de la superficie y corteza de Esteles fue ocupada por distritos y cada vez más y más gente fue llegando para poblarlos. Transcurrió el tiempo y se calculó que más del 70% de ese planeta ya era habitado por humanos y algunos animales, y es en ese punto de la historia donde aparecen mis papás. Ambos trabajan para Eknova, él como ingeniero de exploración y ella como botánica. Los dos son astronautas y en algunas misiones tienden a coincidir como compañeros de tripulación. Fue en una de esas misiones, cuando aún eran novatos, donde se enamoraron y tiempo después nací yo. Gracias a su trabajo, suelen pasar mucho tiempo fuera incluso de Esteles, sobre todo para explorar otros astros como planetas o satélites naturales, donde, como mencioné anteriormente, es posible encontrar recursos que pueden ser de ayuda para nuestro planeta, o donde también sea posible sembrar plantas y obtener alimentos, por ejemplo. Mi papá es muy curioso y siempre quiere realizar labores que no le corresponden, como ayudar a la extracción de pozos de aceite orgánico, o peor, a la limpieza de basura espacial, donde tiene que salir de la nave y llevar a cabo acciones que pueden ser demasiado peligrosas, por lo que mi madre lo regaña y no deja que se meta en esas áreas, no porque lo puedan sancionar o despedir, sino porque obviamente su vida se pondría en riesgo, que es lo más importante. Pero bueno, mi padre a veces escucha y a veces no. Confío en los dos, que juntos se cuidan mutuamente. Cuando ambos están en el exterior, la corporación provee de mantenimiento y seguridad a nuestro hogar, mediante robots que realizan estas tareas. Cuando era pequeña, le pregunté a mi padre si me podía quedar con uno de ellos. Él dijo que no, pues pertenecían a Eknova. Entonces me propuso construir uno con él. Yo claro que accedí. Usamos un material que halló en un satélite natural donde la tecnología que sus habitantes desarrollaron se dio, en gran medida, a partir del trabajo mecánico utilizando vapor y otros elementos orgánicos en lugar de la electricidad en sí. Dicho material es un tipo de metal que ellos llaman amitrium. Ensamblamos el cuerpo y la cabeza hasta crear una armadura resistente y con capacidad de autogenerar energía, a partir de trabajo mecánico llevado a cabo por una pequeña maquinaria que instalamos dentro. Eso permitiría que el robot se moviera, pero para que recibiera órdenes y realizara tareas, era necesario replicar la tecnología implementada en los proyectos del departamento de robótica de Eknova. Afortunadamente, mi papá conocía y era amigo de algunos ingenieros que trabajaban ahí, por lo que se llevó la armadura y fue a pedir la ayuda necesaria para terminar de crearlo. El tiempo pasó y un día mi papá llegó del trabajo diciendo que tenía una sorpresa para mí. Se trataba del robot completamente terminado. Sus ojos se iluminaban al estar encendido y también tenía un panel en el centro de su cuerpo que indicaba muchas cosas, como cuánta energía tenía y cuándo era necesario regenerarla, y sobre todo la manera de comunicarnos en la que a través de una pizarra virtual podía escribir o hablarle y él contestaría mostrando sus respuestas en la pizarra y ejecutando las órdenes que recibía, ya que no podía hablar, solo era capaz de emitir algunos sonidos cuando estaba a punto de comunicarse en la pizarra o de realizar alguna tarea. Definitivamente fue uno de los mejores regalos que pude recibir, ya que cuando mis padres tenían que salir a trabajar, yo no tenía mucha compañía que digamos, aparte de la de nuestro perrito Oli. Sobre todo porque soy una niña que siempre ha preferido enfocarse en estudiar y aprender muchas cosas, y la socialización era algo que se me complicaba bastante. Así que agradecí mucho a mi padre y entre los dos le pusimos un nombre al robot, AMP-1, juntando las iniciales de los integrantes de nuestra familia. Un día mis papás fueron llamados para una nueva misión en la que debían abandonar nuestro planeta por un extenso periodo de tiempo, más grande que cualquier otra misión de la que hayan formado parte en el pasado. No me revelaron mucho, pero decían que iban a una región de nuestra galaxia que al fin había sido probada para explorar, con satélites naturales planetarios donde se podía aterrizar y, en órbita, instalar nuevas estaciones espaciales, por lo que el tiempo del proyecto iba a ser bastante largo y requería de mucho personal.
Estamos hablando de mínimo 9 meses, por lo que mi madre realmente dejó todo preparado para que yo pudiera, junto con AMP1, Oli y el apoyo de la corporación, encargarme de nuestra casa. Yo le dije que podía confiar en mí, y respondió que en efecto lo hacía, pero por si acaso, mi padre y ella iban a comunicarse todos los días utilizando la pizarra virtual, ya que ellos también poseían una, y de esa forma era posible, incluso virtualmente, permanecer conectados conmigo. Dejaron todo listo y llegó el día en que partirían. Se despidieron diciendo que cuando regresaran, repondrían todo el tiempo que no estuviéramos juntos en lo mayor posible. Le dieron órdenes específicas a MP1, que no alcancé a escuchar, y nos pidieron a ambos que cuidáramos bien a Oli. Visiblemente tristes, los dos salieron de la casa y comenzaron su travesía. De repente, llegaron los robots de Knova para proporcionar comida y ordenar el lugar. Así fue durante varios meses, donde AMP1 y yo nos dedicamos a realizar nuestras recurrentes investigaciones, que tenían que ver con el trabajo de mamá y papá y otros proyectos que la corporación llevaba a cabo. Fuera de eso, los días eran prácticamente iguales. Iba a la escuela, regresaba, comía, estudiaba, platicaba con mis padres, jugaba con Oli y dormía. Todo iba con normalidad hasta que una tarde, la conexión con mis padres no se pudo establecer. Al principio creí que se trataba de un error de la pizarra virtual, así que le pedí a AMP1 que la reiniciara. Después de hacerlo, volví a intentar establecer el contacto con ellos, pero tampoco fue posible. Me asusté demasiado, por lo que llamé a la corporación para saber si algo malo, esperando que no, les había pasado en el viaje. Ellos me dijeron que era normal perder la conexión con la nave debido a la zona en la que se encontraban, pero hasta ese momento no había reportes de ningún incidente, ya que sí se tenía presente la señal de la nave de seguimiento que la vigilaba. En algún punto lograrían comunicarse con ella para preguntar cómo estaba la situación y una vez que así fuera, ellos me mantendrían al tanto. Así que recomendaron no preocuparme y reiteraron que si necesitaba algo, lo que sea, no dudara en pedirlo. Les respondí que por ahora no requería nada, solo que no tardaran en informarme cualquier noticia que surgiera. Colgué mientras secaba algunas lágrimas de mi rostro. Después de unas horas, un poco más tranquila, pero aún así con mucha angustia, recibí una nueva llamada de la corporación. Me dijeron que, en efecto, habían reportado fallas en las comunicaciones, pero sin tratarse de nada grave. En la región donde estaban instalados no había riesgos de ningún tipo y podrían seguir reportando a través de la nave de seguimiento y por consiguiente de Knova lo que hacían y si ocurría cualquier emergencia, pero hasta ese momento todo estaba bajo control. Yo sentí un poco de alivio y pregunté cuándo me era posible volver a comunicarme con ellos. Respondieron que no sabían exactamente en qué momento volverían a establecer contacto directo, pero por cualquier situación, los astronautas podrían mandar informes semanales mediante la nave de seguimiento y ellos nos lo harían saber, pero lo más importante era tener claro que estaban sanos y salvos. Sin más por hacer, terminamos la llamada con la esperanza de que pronto llegarían más noticias buenas. Pasaron días y aún seguía sin poder hablar con ellos. Sin embargo, la corporación me hacía llegar los informes semanales y junto con ellos estaban mensajes escritos por mis padres. Eso me confortaba demasiado y yo escribía mis respuestas en forma de cartas y a través de los robots los mandaba a la corporación, quienes se las hacían llegar. Y así fue nuestra manera de comunicarnos por mucho tiempo. Llegó un día bastante importante, el día de mi cumpleaños y pronto sabrán por qué. A pesar de que mis papás no estaban conmigo, la compañía de AMP1 y Oli era suficiente para que me sintiera bien. Me prepararon un pastel y cuando terminé de comer, AMP1 dijo que tenía que entregarme un regalo en nombre de mis padres y procedió a buscarlo. No tenía idea qué podría ser. Llegó trayendo consigo una caja y me comunicó, como siempre a través mediante la pizarra, que se trataba de un obsequio que ellos le habían ordenado guardar y entregármelo cuando recién cumpliera 14 años. Abrí la caja y dentro había un traje de astronauta, con el casco, los guantes, las botas, todo, junto con una nota escrita por ellos que decía: «Felicidades, hija, hemos preparado esta sorpresa durante mucho tiempo y ojalá te guste. Este día debe ser feliz para ti, por lo que esperamos que disfrutes de él. Nada nos gustaría más que estar ahí contigo, pero como te prometimos, regresaremos lo antes posible. AMP1 te dará instrucciones de cómo usar el traje, ya que con él serás capaz de descubrir más cosas de las que puedes imaginar. Claro, si todo sale bien. Como siempre, tenemos confianza plena en ti, así que disfruta de tus descubrimientos. Te amamos y seguiremos en contacto, papá y mamá». Yo siempre les había expresado mi deseo de convertirme algún día en astronauta como ellos, y eso definitivamente era el mejor regalo posible.
Me puse el traje y al momento de colocarme el casco, AMP1 comenzó a platicarme lo que mamá y papá se referían con descubrimientos. En el casco se visualizó una especie de panel frente a mis ojos que contenía algunas opciones. Le pregunté a AMP1 qué era esto. Me dijo que el traje lo habían diseñado mis padres con el objetivo de establecer una comunicación directa con ellos mientras estaban en la misión. Es decir, el traje permitiría videollamarnos a pesar de la nula señal que habían previsto en el destino al que iban. La llamada podría visualizarse y escucharse en el panel virtual del casco. Eligieron el día de mi cumpleaños para probarlo por primera vez, ya que para cuando esa fecha llegara, ellos ya estarían instalados en aquella región de la galaxia donde iban a experimentar para crear la señal artificial, puesto que calcularon que para ese día ya tendrían todos los recursos listos y las acciones necesarias llevadas a cabo. Bueno, le dije a MP1, vamos a intentar llamarlos ahora mismo, para descubrir si lograron efectuar ese avance tecnológico nunca antes visto, y de ser así, agradecerles por la sorpresa. De todas formas, de tener éxito o no, ya estaba más que orgullosa de ellos. Con la pizarra virtual podía controlar el panel, así que procedí a llamarlos, activando la opción que AMP1 me indicó. Pasó un tiempo considerable hasta que la pantalla del casco se encendió. Al principio no divisaba nada, pero de repente un indicador avisó que se había encontrado una señal y el dispositivo del traje estaba preparando todo para conectarla. Yo no lo podía creer, al parecer el invento de mis papás había funcionado, ya no podía esperar a verlos para felicitarlos. Cuando la señal se estableció por completo, la pantalla por fin mostró una imagen. Se miraba un lugar que nunca había visto en mi vida. Supuse entonces que era donde estaban mis papás, así que lo primero que hice fue preguntar: «Mamá, papá, ¿están ahí? ¿Me escuchan?». Y nadie contestó, solo se veía el sitio, que parecía una sala de una casa o algo así. Le pregunté a MP1 si habíamos activado la opción correcta o nos equivocamos. Respondió que negativo, y antes de que volviera a preguntar a mis padres si estaban ahí, escuché un ruido. Era una puerta que se abría, y vi cómo una sombra se acercaba a la pantalla. De repente, algo parecía agarrar la cámara, o donde sea que se estuviera transmitiendo el video, y me permitió observar que, literalmente, se trataba de una persona muy parecida a mí, diría que prácticamente igual. Me quedé muy sorprendida y un poco asustada. Lo único que pude expresar fue: ¿qué está pasando? Súbitamente, y al casi caerse lo que tenía en sus manos, esa otra persona dijo: ¿puedes hablar?, luciendo aún más asombrada y desconcertada que yo, también con cierto temor en su rostro. Yo le respondí con una voz temblorosa: ¿sí? ¿Quién eres y por qué te pareces a mí? Ella respondió con la misma tonalidad: bueno, supongo que porque mi papá sí te construyó. Hace como un par de años dijo que me iba a regalar algo muy especial e hizo esta esfera de nieve con una muñeca de madera igualita a mí. Le costó mucho hacerlo y por eso lo valoro demasiado, pero ahora más sabiendo que logró hacer que hablaras. Esto escapa de toda lógica. Digo, no niego que esto da miedo, pero es increíble. Yo en mi cabeza comencé a procesar toda esa información. Dijo que su padre le dio un regalo, así como pasó con el mío. También lucimos físicamente iguales. Lo distinto entre nosotras hasta ahora eran su nombre, que me lo dijo cuando se lo pregunté, y su edad, ya que me respondió que cumplía 16. Por lo que concluí que ese regalo al que se refería era el equivalente al traje de astronauta que me habían dado ese día que llegaba a los 14 años. Entonces lo que pensé fue que se trataba de una hermana que no sabía de su existencia y nunca me habían presentado. Le pregunté en qué distrito vivía, mencionándole que el mío era el 47. Ella me respondió que a qué me refería con eso. Le cuestioné, de broma, pues que en qué planeta vivía. Ella dijo: ¿en qué planeta vivo? ¿Planeta Tierra? ¿Dónde más? A lo que yo repliqué: ¿planeta Tierra? ¿Entonces no eres de Esteles? Me contestó que no y que no sabía qué era eso. Y aquí es cuando comenzó a explotarme la cabeza. Olvidé que no le había dicho nada sobre mí y comencé a contarle mi historia. Sin saber cómo, estaba comunicándome con ella desde un planeta llamado Steles. No conocía ningún otro planeta o astro de nuestra galaxia que se llamara Tierra. Tal vez lo había leído antes en algún lado, pero no podía recordar. Entonces, mientras seguía platicando con ella, AMP1 y yo investigamos al respecto. Le comenté que lo que me permitía conversar con ella era un traje de astronauta que mis padres hicieron, así que su muñeca de madera no es que era capaz de hablar, sino que a través de ella era que lograba escucharme, y viceversa. Según lo que me explicó y lo que investigamos,
El planeta Tierra pertenecía a la parte del universo dentro de su galaxia o Vía Láctea llamado Sistema Solar. Tierra era su equivalente de Debris, y ella era mi equivalente en aquel lugar. Así es, tan increíble como suena. Al parecer, dicho planeta era literalmente un espejo del mundo donde mis antepasados nacieron, con algunas claras diferencias, pero que compartían características esenciales, como el lenguaje, ciertas mitologías, sistemas de medición, leyes físicas, aunque no todas, es importante aclarar, y sobre todo, el hecho de que existían versiones de los seres que habitamos, o mejor dicho, habitaban ese mundo en el otro. Y digo que habitaban porque hay que recordar que la Tierra era su versión de Debris, no de Esteles, ya que allá no habían logrado el desarrollo espacial y tecnológico de nosotros, o por lo menos no lo hacían aún. Es decir, yo debí nacer en Debris, y por eso existe mi versión en la Tierra, y por lo mismo, seguramente también existen o existieron versiones de mis familiares y antepasados, así que le pregunté a ella cómo estaban sus padres, que en teoría debían ser los equivalentes a los míos. Me respondió que, lamentablemente, su padre había fallecido el año anterior, y su madre, por lo mismo, debía trabajar casi todo el día para sobrellevar las deudas y la calidad de vida de ambas, ya que su posición económica, a diferencia de la de mi familia, era baja. Me sentí muy triste de escuchar eso, pero pude comprender que, a pesar de que los sucesos de los dos universos surgen desde un mismo punto de partida que comparten, como nuestras propias existencias, la forma en la que se desarrollan en algún momento sí puede cambiar. Pero bueno, lo primordial aquí era decirle a ella que lo lamentaba mucho, que lo importante era recordarlo y disfrutar de los tesoros emocionales y materiales que en vida le había dejado, como por ejemplo la muñeca de madera que le regaló en su cumpleaños. Ella primero agradeció las condolencias y luego mencionó que el regalo era una esfera de vidrio con la muñeca dentro y se la habían obsequiado la última Navidad que pasaron juntos, no en su cumpleaños. Aquí es donde pregunté, ¿qué es Navidad? Ya que por lo menos aquí nunca había escuchado esa palabra. ¿Allá no tienen Navidad?, respondió. Es una festividad que se celebra cada 25 de diciembre, conmemorando el nacimiento de Jesús de Nazaret. Yo pregunté, ¿quién? Ella respondió, ¿allá no existió el niño Jesús? Según las creencias era el Hijo de Dios y la figura religiosa más importante del mundo. Y yo dije, claro, aquí también existe una figura religiosa tan importante que hasta es a partir de su nacimiento la forma en la que se contabilizan los años y se dividen en nueva era y vieja era, solo que aquí no se llama así. Vaya, qué interesante. Ella continuó diciendo que la Navidad, entonces, se celebra cada año la noche del 24 de diciembre y la mañana del 25, y la tradición cuenta que un personaje llamado Santa Claus deja regalos en las casas de los niños buenos del mundo. Agregó, mis padres me habían revelado que Santa en realidad no existía, así que ellos me regalaron un último obsequio de Navidad, por decirlo de alguna manera, en su nombre, la esfera de nieve que había hecho mi papá. Qué bonito suena eso, respondí. Aquí no hay nada parecido, pero me gustaría que así fuera. Ella me dijo, si allá no existe la Navidad, ¿por qué no la inventas tú? A lo que se refería era que si nadie entregaba regalos cada invierno, tal vez, de contar con los recursos, podía obsequiar algo a un amigo, decirle a ese amigo que también regalara algo a otro amigo y otro a otro y así sucesivamente. Esto hasta formar una cadena de obsequios y así crear una pequeña tradición que, con suerte, se iría haciendo cada vez más y más grande. Esa era una gran idea, pero había un problema. Sí tenía los recursos, lo que no tenía eran muchos amigos. Bueno, además de Oli y AMP1, no podía generar una amistad con alguien tan fácilmente, a diferencia de ella, que me comentó que sí contaba con muchos amigos en su barrio, y entre todos compartían y se apoyaban, sobre todo en los tiempos difíciles, cosa que yo admiraba bastante. Es curioso ese contraste de personalidad entre las dos. Me dijo que nunca era tarde para hacer un nuevo amigo, así que podía intentarlo mañana mismo, en la escuela, en el parque, en el vecindario, en cualquier lugar podría presentarse una oportunidad. Yo manifesté que la socialización no era lo mío. Parecía que la timidez, el miedo y la vergüenza eran más grandes que mi fuerza de voluntad. Al escuchar esto, ella comenzó a contar una historia. Cuando estaba en la escuela, en un grado que ella llama primaria, solía recibir burlas y rechazo por otras personas, debido a que siempre ha sido una niña, usando sus palabras, de complexión gordita, así como yo también. Entonces por mucho tiempo pensó que no podía ser amigos y que no los necesitaba. Sin embargo, se dio cuenta que no todas las personas eran así.
Una niña sí le ofreció su amistad y hasta el día de hoy ella sigue siendo su mejor amiga. Luego comenzó a conocer más gente que también se volvieron sus amigos. Solo necesitó encontrar a las personas correctas. Yo le conté que mi soledad era voluntaria. Era yo la que me apartaba de la gente y no al revés, ya que por lo menos en este planeta muchas personas ven como algo normal el que la gente sea gordita. No muchos hacemos, incluyéndome, ejercicio ni tanto esfuerzo físico. A lo mejor solo los que se preparan para un trabajo que requiera condición física, como por ejemplo los astronautas, se encuentran en buena forma. Yo por lo menos tenía planeado comenzar a ejercitarme en un futuro, pero bueno, el punto es que realmente no he escuchado que nadie aquí moleste a nadie por su físico. Ella dijo, entonces, ¿qué es lo que te detiene? Si te cuesta mucho trabajo, ¿por qué no empiezas por algún conocido o alguien que te haya caído bien en algún punto de tu vida? Debe de haber alguien así. Yo pensé en el hijo de unos amigos de mis padres, con quien solía jugar cuando éramos aún más niños. Simplemente dejamos de frecuentarnos y pasó mucho tiempo desde la última vez que lo vi. Ella me persuadió para que el destinatario de mi primer regalo de Navidad fuera él, para que lo llamara y le contara la idea. Y con suerte, él también conociera a otra persona al que le pudiera regalar algo y así empezar la cadena. Yo después de pensarlo, me convencí que así debía ser. Recrear la tradición de la Navidad terrestre aquí en Steles. Seguimos hablando ese y los días posteriores. Compartimos mucha información relacionada a ambos universos. Yo le comenté que mis padres se encontraban en una misión espacial, y tal vez el trabajo que realizaban ahí era lo que propiciaría que nuestros mundos pudieran conectarse. También hablamos de nuestras vidas personales. Le revelé que mi sueño era convertirme en astronauta como ellos, a su vez preguntándole a ella si tenía uno también. Me respondió que no, que ya había dejado de soñar, debido a que la realidad misma la hizo despertar. Le pregunté si me podía comentar por qué, disculpándome si se trataba de un tema sensible. Dijo que no había problema, y me contó lo siguiente. Una vez, hace un par de años, su papá tuvo un accidente de trabajo, uno bastante serio. Sin embargo, el seguro que la empresa otorgaba no podía cubrir en su totalidad los gastos médicos, por lo que tuvieron que pedir un préstamo. Su sueño, entonces, era convertirse en doctora, para en un futuro atender a su familia si era necesario y juntos salir adelante. Su papá se recuperó, aunque no del todo. Quedó con secuelas físicas y lesiones que, si bien le permitían trabajar de nuevo, no habían sanado por completo. Pero su intención era volver al trabajo lo más pronto posible porque obviamente necesitaban los ingresos y para que la deuda de gastos médicos no se incrementara. Años después sucedió un terremoto, una catástrofe natural que afectó no solo a su pueblo sino a gran parte del país. Su padre, quien se hallaba trabajando cuando ocurrió el desastre, debido a que físicamente no se encontraba apto, por ejemplo, para correr o bajar escaleras rápido, no pudo resguardarse a tiempo antes de que lamentablemente el edificio donde estaba colapsara. Aquel día falleció. La empresa no se hizo cargo de nada, pues decían que el tema del terremoto era algo fuera de su control, y tanto ella como su madre estaban tan destrozadas por dentro que ni siquiera tenían cabeza para pensar si podían hacer algo al respecto. Eso hizo que casi todo ese año, que fue el anterior, se deprimiera y hasta la actualidad dejara en el olvido ese sueño, ya que me dijo, después de superar un poco todo lo acontecido, que realmente veía casi imposible cumplirlo, pues entiende que las oportunidades tienden a negarse en la posición socioeconómica que les tocó, y además pensó que posiblemente ni siquiera sería buena para la medicina. Entonces llegó a la conclusión de que, por más que quisiera y lo intentara, hay sueños que simplemente no se pueden cumplir, o que no están hechos para ella. Entonces dejó de soñar y solo comenzó a enfocarse en su vida real. La verdad, yo no compartía ese pensamiento para nada, pero claro que entendía que vivíamos en situaciones, contextos y literalmente mundos diferentes, así que no me permití, y sigo sin permitirme, contradecirla sin ponerme en sus zapatos primero. Yo le comenté que, respetando su opinión, yo sí prefería seguir soñando, en ser astronauta, empezar la tradición de Navidad y en un futuro, aunque no se lo dije directamente, descubrir una manera para viajar entre universos y poder visitarla en la Tierra, ya que, sin haberlo previsto, ella se convirtió en mi primera amiga como tal. Aunque bueno, sería más como una hermana gemela perdida, ahora que lo pienso. Hablamos durante muchos días, evitando decirles a nuestros padres sobre este descubrimiento. Ella porque suponía que su madre no le creería y si le hacía una demostración de esto, se asustaría y pensaría que el juguete estaba, según sus palabras, poseído, que no me quedaba claro qué significaba eso, y la haría deshacerse de él.
y en mi caso, porque como mi comunicación con ellos se daba a través de cartas que pasaban por las oficinas de Knova, pensé que revelar esta información podía hacer que ellos vinieran a mi casa y me quitaran el traje de astronauta, o que mis padres resultaran perjudicados si la compañía se enterara que lograron crear una tecnología así sin decirles. Entonces, cuando ellos me explicaron que trataron de contactarse conmigo a través de la señal artificial, yo les respondí que lamentablemente no había funcionado y que diario lo intentaba, aunque evidentemente no era cierto. En efecto funcionaba, solo que no de la manera que ellos esperaban. Después de unos meses, en una tarde cuando me puse el traje, me di cuenta que ya no podía establecer la señal. Al parecer ya no podía conectarme con el planeta Tierra como lo había hecho todo este tiempo. Es decir, el día anterior fue la última vez que hablé con mi amiga, sin saber que por lo menos por ese medio y hasta hoy no volvería a hacerlo. Al principio no entendía por qué, pero luego todo cobraría sentido. Lo que ocurrió es que la señal se había perdido debido a que la misión ya había terminado y mis padres ya se habían ido de ese lugar y estaban regresando a nuestro planeta. Lo supe por la carta que escribieron contándome eso y porque días después pude volver a comunicarme con ellos a través de la pizarra virtual, como en un principio. Les dije que cuando regresaran tenía muchas cosas que platicarles. En ese tiempo me dediqué a buscar y ponerme en contacto con Eros, el niño que solía frecuentar hace años. Cuando lo logré, le expresé la alegría que sentía por hablar de nuevo con él, y él hizo lo mismo. Platicamos un poco de lo que habíamos hecho todos estos años, cómo estábamos, y claro, le propuse la idea de volvernos a ver y después de explicarle, llevar a cabo la tradición de dar y recibir regalos ese invierno. Podíamos comenzar obsequiándonos entre nosotros y si tenía otro amigo, regalarle algo también. O incluso donar juguetes a niños que no contaran con tantos recursos como los nuestros. Le agradó bastante la idea y aceptó. Entonces empecé a construir, con la ayuda de AMP1, los regalos que en esa neonavidad, nombre provisional, iba a dar. Llegó el día en que mis padres llegaron a casa. Los saludé y no pude esperar a comentarles todo lo que había descubierto en ese tiempo. Les conté todo, lo del traje de astronauta, lo del contacto con otro universo, lo del planeta Tierra, lo de nuestras versiones en ese mundo, lo de la celebración de la Navidad, todo. Al principio no podían creer que el traje haya logrado llevar a cabo eso, ya que ese no era su propósito inicial, aunque no tardaron en hipotetizar una explicación a todo, la cual es la siguiente. La región de nuestro universo donde se llevó a cabo la misión era un sistema planetario que no había sido explorado aún, pero que algunos estudios indicaban que en dicha zona se encontraban rastros de la inflación que surgió después de la expansión del universo. Estos rastros se manifestaban a través de las ondas gravitacionales primigenias que, a su vez, habrían dejado una huella impresa en el material abundante en aquellos planetas. Dichos materiales podrían tratarse de rocas o cristales, capaces de irradiar las ondas gravitacionales. Sin embargo, llegar ahí era muy riesgoso por la cantidad de radiación anómala que era visible en el CMB, por lo que la misión tardó mucho en prepararse. Los trajes, las naves, el entrenamiento de los tripulantes, etc., tanto de ida como en el proceso de vuelta. Por eso se trataba del proyecto más grande que la corporación realizaba en mucho tiempo. Bueno, al fin se logró hacer y conseguir todo lo necesario para llevar a cabo la misión de forma segura, y cuando lograron entrar al sistema y aterrizar en un satélite natural llamado Trinea, comenzaron a instalar todo lo necesario para detectar y extraer los cristales. Ellos pidieron permiso para experimentar en un proyecto aparte, que consistía en usar los cristales para abastecer de energía a algunos instrumentos, midiendo su capacidad de alcance en ese sector por lo menos. Entre esos instrumentos se encontraba la pizarra virtual, donde pretendían comunicarse conmigo, consiguiendo por las ondas primigenias que irradiaban los cristales, establecer una señal artificial que permitiría un enlace entre ese sistema planetario y el nuestro, donde estaba mi pizarra conectada con el traje de astronauta. Como creían que el experimento había fracasado porque no podían comunicarse de esa forma, la corporación dejó de tomar importancia en él. Sin embargo, sin que se dieran cuenta, los cristales seguían abasteciendo de energía al dispositivo y, por consiguiente, la señal seguía abierta. Lo que tampoco sabían era que, en vez de eso, la señal en realidad estaba enlazando el traje de astronauta hasta un lugar donde, así como en aquel planeta con los cristales, se encontraran rastros de la inflación, ya sea porque se hayan recreado las partículas primigenias ahí o se haya podido acceder al campo inflatón. El universo que logró conectar fue el único donde se llevó a cabo alguna de las opciones anteriores y que era paralelo al nuestro, es decir, que compartía características esenciales y las leyes físicas necesarias para que se diera el enlace. ¿Y cómo es que me encontré con mi propia versión de ese universo?
porque los medios que fueron usados como canales de conexión eran equivalentes. El traje de astronauta fue un obsequio de mis padres, como la esfera de nieve también fue un regalo de los padres de mi versión terrestre. Aunque claro, la tecnología avanzada de aquí era lo que también me permitía verla y no solo escucharla, como en su caso. Todo tendría que respetar la equivalencia. Cuando ella y yo compartimos información y le conté sobre los estudios que hacían mis padres sobre el tema de la inflación, me mencionó que, en su planeta, una corporación había logrado recrear las partículas primigenias, teniendo la posibilidad de acceder al campo inflatón. Todo esto a través de un enorme dispositivo conocido como Gran Colisionador de Hadrones, que detectó partículas fundamentales como fotones o el bosón de Higgs, como le llaman, y recreó otras, las que surgieron a partir del proceso de inflación. Esto ella originalmente lo había escuchado en los noticieros. Aunque no entendía nada, fue la noticia más importante de ese año y la recordaba. Luego, AMP1 y yo investigamos sobre eso y le ayudamos a llegar a dicha conclusión, que después con mis padres terminamos de pulir. Todo esto fue lo que permitió la conexión de su universo con el nuestro. Sin embargo, cuando la misión terminó y las muestras fueron confiscadas por Eknova, la señal lograda por las ondas se disipó, ya que la pizarra virtual dejó de ser abastecida por aquella energía. A menos de que volvieran a tener acceso a los cristales, que no se les iba a permitir, mis padres tendrían que regresar a esa zona para restablecer la señal, por lo que para llegar ahí y poder hablar de nuevo con mi visión terrestre, se necesitaba financiar otra misión, lo cual se veía muy difícil, salvo que Eknova se enterara de que esto fue posible. En ese caso tal vez la programarían o permitirían a mis papás seguir experimentando con los cristales, pero ellos decían que en situaciones normales la corporación no tenía previsto hacer eso en un tiempo bastante considerable, así que debíamos pensar qué hacer, dar a conocer este descubrimiento a Eknova o resguardarlo nosotros. Mis padres eligieron la segunda opción, pues querían seguir investigando por su cuenta antes de revelar al mundo su invención, sabiendo que evidentemente tarde o temprano debían hacerlo, para evitar posibles conflictos con la corporación y los regentes de Steles. Así que hasta que no llegara el día en que volviera a tener acceso a los cristales de Trinea, no podía volver a conectarme con el planeta Tierra. Por lo que más que nunca me propuse, ya no como un sueño sino como una meta, llegar a ser la mejor astronauta y seguir descubriendo la mayor cantidad de universos posibles que surgieron a partir del proceso de inflación. Y no solo establecer un contacto, sino poder viajar a ellos. Tal vez suene imposible, pero así de imposible parecía explorar el espacio y se logró. Así de imposible parecía que la humanidad replicara su vida en otro planeta y se logró. Y así de imposible parecía que existieran múltiples universos y descubrirlos, y mi familia lo logró. Mi principal objetivo, pues, es lograr algún día visitar el planeta Tierra y a mi primer amigo oficial. Y hablando de amigos, cuando Eros y yo establecimos el día de Neonavidad, nombre provisional, y expresamos la idea de más personas, muchos se sumaron, y cada vez se ha hecho más extensa la cadena de regalos. Un año ha pasado desde que por primera vez di un obsequio a un amigo, en este caso a Eros, y ahora, a raíz de este proyecto, he conocido a otros niños y niñas con quienes he comenzado a generar amistad, algo que hasta antes de esta experiencia también parecía imposible. Planeamos seguir haciendo la tradición cada año más grande, y creo que vamos por buen camino. Por ahora, solo me queda desearles, como dicen en el planeta Tierra, una feliz Navidad a todos.